Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar estudiando la epístola de Pablo a los Gálatas. Realmente es un libro que en lo personal me impacta, pero al mismo tiempo creo que a través del estudio nos impacta a todos. Creo que es algo sumamente importante conocer esta parte de los principios que mueven a la iglesia y al cristiano, y bueno es que nosotros estemos estudiándolo. Hoy vamos a entrar al capítulo 6, pero quisiera nada más hacer una referencia a nuestro programa anterior. Y nuestro programa anterior básicamente se trató de el trabajo del Espíritu Santo para producir fruto en nosotros a través de la formación de nuestro carácter. Es el Espíritu el que nos guía y nosotros tenemos nuestra parte, es decir, la parte nuestra es que si Cristo fue crucificado por nosotros, nosotros también juntamente con Cristo crucificamos nuestros deseos y pasiones. Solo así el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros. Y solo de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu viene y fortalece nuestra vida, dándonos a nosotros el poder de Dios, las cualidades que Dios quiere, y vemos con toda claridad el fruto como amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe y todo lo que aparece ahí. Pero quiero enfatizar algo. Una vez que Pablo nos da la base y el fundamento para que miremos cómo Dios cambia nuestra vida, entonces entramos a la parte, yo le llamaría práctica. Pablo nos enseña una doctrina fuerte y muy importante, pero aquí en el capítulo 6 ya nos habla de cosas muy prácticas. Y una vez que nos ha planteado el punto de cómo cambiamos y cómo nuestra vida es renovada, entonces ahora nosotros entramos a estudiar otra parte en el capítulo 6 y permítanme leer los primeros 6 versículos del capítulo 6. Dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Esta primera parte del capítulo 6, vamos a hablar del ejercicio de acuerdo al carácter que el Espíritu Santo nos ha dado, o al nivel que llevamos de crecimiento, y nos muestra aquí algunas cosas. Creo que a Pablo no podemos engañarlo. Es un hombre que experimentó muchas cosas y sabe, y por eso lo tenemos aquí en la Escritura, sabe cómo funciona el ser humano y que sabe que somos débiles y que en el mismo momento que nosotros podemos separarnos del Espíritu Santo, podemos caer. Cualquiera de nosotros puede en un momento de debilidad caer, así que aquí hay una advertencia. Fíjense ustedes, dice usted, si ustedes son espirituales, entonces deben ayudar al que cae para levantarlo. Y ese levantarle, dice aquí, debe ser con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno,
porque también puede ser tentado. Permítanme detenerme aquí. ¿Existe la posibilidad de que cualquier creyente pueda caer en pecado? Sí, sí existe. Y no solo eso. Muchos piensan al revés. ¿Existirá la posibilidad de que alguien pueda ser santo? Sea perfecto para con Dios. Permítanme que aquí entren en juego muchas cosas. Pero nos está hablando, miren, el Espíritu trabaja en nosotros, el Espíritu hace la obra en nosotros, pero depende de nosotros que podamos recibir la obra del Espíritu. Por eso en el final del capítulo 5 dice que nosotros hemos sido crucificados con Cristo y nuestra naturaleza carnal o pecaminosa ha sido crucificada con todos sus deseos y pasiones. Entonces, el problema es que si no morimos juntamente con Cristo, toda la naturaleza carnal y humana permanece en nosotros. Aquí tenemos un problema que tenemos que enfrentar, y el problema es que el ser humano juega con dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza natural o carnal. Podemos abandonar la naturaleza espiritual y dedicarnos a vivir como el mundo vive, pero también podemos dedicarnos a la naturaleza espiritual y crecer y desarrollarnos, pero eso no nos hace mejores que los demás. Les voy a explicar por qué. Si una persona logra vivir una vida justa, correcta, santa y pura, no es por su propio esfuerzo, es por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en él. Y entonces cuando nosotros entendemos la obra del Espíritu, es lo que nos está dando crecimiento. Pero si nosotros tenemos una serie de ideas y una serie de pensamientos que difieren de la dirección de Dios y tomamos nuestro camino, entonces lo más fácil es que vamos a caer. Y esto es sumamente importante. Miren, las pruebas están metidas en nuestras vidas en un montón de circunstancias. Entonces, ¿puede caer un cristiano? Claro que puede caer. ¿Podemos ayudar a ese cristiano? No solo podemos, debemos ayudarlo. Y debemos ayudarlo en humildad, sabiendo que nosotros somos débiles y que en cualquier momento que nosotros dejemos de hacer lo que el Espíritu nos indica, entonces nosotros caemos también en pecado. Lo importante que Pablo nos está diciendo es, miren, el juego de la santidad y el pecado, el juego entre lo espiritual y lo carnal, no solo se oponen entre sí, sino que además se encuentra la lucha todos los días de nuestra vida. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero vamos a hacer las que Dios quiere. Y nosotros tenemos que aprender a querer y a amar lo que Dios quiere hacer de nosotros. Ese es un factor importante. Así que fíjense ustedes que Pablo empieza enseñándonos a nosotros la responsabilidad mutua o el amor mutuo. Cuidémonos los unos a los otros. Si alguien cae, levantémoslo. ¿Recuerdan la famosa parábola del buen samaritano? Jesús elogia a aquel que se detiene a ayudar al que está dañado, al que está golpeado, al que está asaltado. Ese es un factor clave en la vida, pero no es el caso de un buen samaritano, es el caso de todo cristiano. Todos fuimos llamados por Dios para ser personas que estamos para servir y ayudar a los demás. Cuídense, no sea que a ustedes les toque y otros tengan que ayudarlos. Gracias a Dios que hay otros que nos puedan ayudar. Pero me parece que es importante que nosotros caminemos en la certeza de que Dios está cuidando todos nuestros pasos. Pero para ello
recordemos, el paso fundamental nuestro es ser crucificados juntamente con Cristo, para que nuestros deseos y pasiones sean anuladas por el poder del Espíritu y hagamos su perfecta voluntad. El segundo versículo del capítulo 6 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. La ayuda mutua. Miren, la ayuda es una palabra que puede ser sumamente amplia. Podemos estar hablando de asuntos como necesidades económicas, por ejemplo. Poder compartir con alguien el alimento o el vestido, o poder ayudarles con consejo y con un montón de posibilidades. Lo que es importante aquí, en este pasaje, es que el apóstol nos recuerda a nosotros que la iglesia es una comunidad de amor. Es una comunidad que tiene las características que Dios quiere sembrar en nosotros y que son propias de Dios. Amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, velar por las necesidades de los demás, ser parte de todo lo que está activo en el mover de Dios dentro de nosotros. Aquí hay algo interesante. Ayudándonos unos a otros cumplimos con la ley de Cristo. Hay una diferencia entre la ley del Antiguo Testamento, o llamémosla la ley de Dios, y la ley de Cristo. Digámoslo en términos específicos, no hay diferencia, porque todo lo del Antiguo Pacto es de la voluntad de Dios. Pero la diferencia está en la forma en que Dios, a través de Jesucristo, nos explica la ley. Y entonces cuando nosotros entendemos la ley, entonces entendemos que es a través del amor que la ley se cumple. Eso significa que si nos ayudamos unos a otros, estamos cumpliendo con toda la ley. La ley de Cristo es simplemente todos los mandamientos, dice Jesús, se resumen en estas dos frases. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ese es el concepto, pero no se trata de saber estos versículos, se trata de vivirlos, se trata de hacerlos parte de nuestra vida diaria, y por eso Dios decidió que sus hijos vivan en comunidades cristianas. Les llamamos iglesias, congregaciones o como le llamemos, pero estos grupos tienen que aprender a amarse y a servirse los unos a los otros y a velar los unos por los otros. Esta es la realidad primaria que nosotros encontramos en el mensaje del Evangelio. Y por eso el cuidado mutuo es básico. Creo que debemos darnos cuenta de que llevar las cargas de los demás, que llevar las cargas de otras personas, es hacer nuestro el dolor de los demás. Y ese dolor de los demás tiene algunas características fundamentales para nuestra vida. Vamos a verlo más adelante porque el capítulo termina mencionando el dolor y el sufrimiento de los hijos de Dios. Entonces creo que es importante que nosotros miremos eso. Dice, cada cual o cada persona debe examinar su propia conducta. Creo que debemos darnos cuenta de eso. Y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo dice algunas cosas que realmente golpean. Presumir porque he hecho grandes cosas. Presumir porque Dios me permitió hacer grandes cosas. Sentirme mejor que los demás porque yo he podido salir adelante en muchas cosas. Déjenme decirles, si yo he logrado algo, no es por mi propio mérito,
sino es por el mérito de Dios que está operando a través de mi vida por medio de su Espíritu Santo. El único mérito que yo puedo tener es morir a mí mismo, es dejar de sentirme orgulloso y mejor que los demás y permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí. Por eso es que la Biblia insiste tanto en decirnos que la gloria no es para nosotros. Recuerdan el salmista, Salmo 115, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué? ¿Por qué no a nosotros? Porque nuestro mérito es un mérito prestado. Es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, Dios ha decidido que algunos prosperen no porque sean mejores, sino porque han dado el paso de rendirse. El que se rinde, prospera. Entonces nosotros miramos que aquí el apóstol está tocando cosas bien claves. Cada quien cargue con sus responsabilidades. Cada quien debe ser responsable de todo lo que hace. Oigan bien, somos responsables, porque si nos apartamos del camino de Dios, significa que no estamos obrando como Dios quiere, y eso significa un rechazo a la obra del Espíritu Santo. Hay algo más. El que recibe instrucción de la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. Creo que entra en el mismo campo y en el mismo juego. Ayudémonos unos a otros. Pero el que enseña, el que está mostrando la palabra, el que está trayendo revelación al pueblo, Dios dice, cuídenlo, fortalezcanlo, que no le falte. ¿Por qué razón? Porque si le falta ya no les va a enseñar igual. O como sucedió en cierta ocasión con los levitas, cuando el pueblo dejó de dar sus diezmos y dejó de bendecir en el templo, entonces el resultado fue que los levitas tuvieron que irse a otro lado a trabajar para poder subsistir. Eso es un asunto tremendo. Entonces, aquí debemos reconocer un caso bien importante. En la ayuda mutua y en el cuidado mutuo hay una responsabilidad también con aquellos que nos instruyen. No descuidemos esta área porque nos damos cuenta que Dios bendice al que da. Permítame tocar el segundo aspecto que se encuentra en esta misma porción, pero del verso 7 al 10, y dice así, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Saben que este pasaje toca uno de los principios más interesantes. El principio de sembrar y cosechar. Es un principio bien clave. Nosotros siempre vamos a darnos cuenta que la siembra es la base para la cosecha. Si no siembro, no tengo cosecha. Si no bendigo, no recibo bendición. Si no doy, no me da. Y por lo tanto Dios está trabajando esta parte con nosotros. Porque el principio de la cosecha es que según sea la cosecha que demos, así vamos a recibir. Y yo creo que esta es una realidad. Aquellas personas que más sirven, las personas que más ayudan, las personas que más dan, son las personas que en último caso reciben más. Y no estoy hablando solo del aspecto económico, estoy hablando de la vida. Las personas que ayudan son las personas más apreciadas, son las personas amadas, son las personas respetadas. Dice la Biblia que
Los apóstoles en Jerusalén eran reconocidos por todo el pueblo como gente especial y de bien. Fíjense ustedes que al principio eran la mayoría pescadores o trabajadores de campo, pero el punto es que una vez que empezaron a proclamar el nombre de Cristo, no solo fue la predicación, fue cambio de vida, fue transformación, fue ejemplo. Ellos empezaron a vivir de tal manera que fueron sembrando en el corazón de todo el pueblo la verdad, el amor de Dios, la salvación y lo que Jesucristo significa para cada uno. Por lo tanto, el resultado de lo que ellos hicieron se vio en el respeto que la iglesia y mucha gente les tuvo. Pero obviamente, sí podemos decir, igual que como Jesucristo mismo lo dice, la gente de una manera particular los apreció, pero aquellos que tenían mucho miedo y temor los atacaron y los mataron. Imagínense ustedes que de los 12 discípulos, porque todavía agregamos a Matías, pero de los 12 que empezaron la obra, el único que no fue ejecutado fue Juan. Todos los demás fueron ejecutados de alguna manera. Si nosotros miramos, Jesucristo viene a cambiar estructuras mentales, viene a cambiar estructuras de comportamiento, viene a cambiar un montón de estructuras que existen en la sociedad, pero lo hace para bien. Aún en el aspecto económico y en el aspecto social, la obra de Jesucristo es tan poderosa que puede transformar una sociedad si la gente le abre el corazón a Jesús. Gran parte del problema de nuestra nación es que hay muchísima gente y muchísima presión internacional para rechazar a Dios, para rechazar su palabra, para rechazar su enseñanza. Y eso trae como consecuencia la muerte de una nación. Así que tenemos la responsabilidad de compartir a Jesucristo delante de todos. No nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Porque al final vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. Déjenme decirles, aunque cosechar siempre trae bendición, nuestra meta al bendecir a otros, al servir a otros, no debe ser tanto recibir como dar. Lo que sucede es que cuando nosotros damos, Dios nos bendice. Pero no vamos tras la bendición, vamos tras el trabajo y el servicio. Vamos a manifestar el amor de Dios que habita en nosotros para el servicio de los demás. Seamos claros en eso y hagamos el bien en todo momento. Hagamos el bien, pero óiganlo bien, especialmente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, cuidémonos los unos a los otros, ayudémonos los unos a los otros y estemos preparados para toda buena obra en todo momento, pero principalmente a los de la familia de la fe. Eso no quiere decir que nos olvidemos de los demás. Hoy Guatemala tiene necesidades tan grandes que nosotros diríamos, esto está bastante complejo. Pero yo quiero decirles a ustedes, hay tanta necesidad que cualquier tipo de ayuda que demos a quien sea va a ser de bendición, va a ser una buena siembra. Pero principalmente recordemos que aquellos que son nuestros hermanos, que están pasando situaciones difíciles, son los que más necesitan de nosotros. Ellos son una manifestación de Dios para ayudarnos a nosotros a ser dadivosos. Padre, muchas gracias por eso. Yo te agradezco por esta enseñanza tan linda. Yo te agradezco, Señor, porque en cierta manera cada vez que damos recibimos muchas cosas de parte tuya. Gracias, Señor, porque nuestra vida ha sido llamada a servir a otros, a ayudar a otros, a estar dispuestos a dar y a recibir de los demás.
Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por eso. Y bendigo a todos los que están viendo este programa, porque sus vidas están siendo retadas a un cambio poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.